Tengo en mis manos un libro que yo le quiero recomendar. Es de Editorial Bosch. Lo coordina la doctora Laura Coronado y también el doctor Luis Felipe Llanos Reynoso. Home Office, la nueva revolución industrial. Querida Laura, hoy vamos a platicar de tu libro, si nos das oportunidad. Está increíble, ¿eh? Es un estudio a profundidad de lo que está sucediendo en el mundo en esta materia, de cómo veníamos antes y de cómo pues esto llegó para quedarse. Querida Laura, muy buenos días. Cuéntanos de Home Office, la nueva revolución industrial. Hola, ¿qué tal, Luis? Feliz de estar nuevamente con ustedes. Muy feliz viernes. Y efectivamente, como tú acabas de señalar, es algo que es global. Estamos frente a una nueva realidad y COVID ha sido un detonante. Y quisiera aquí hacer como una especie de disclaimer, que no es lo mismo home office que encierro. O sea, sí estamos muy saturados. Claro. Hemos tenido varias etapas dentro de esta larga contingencia sanitaria. Pasamos de la incertidumbre a la euforia de utilizar las videollamadas y de estar conectados al cansancio. Y además se nos ha, por así decirlo, traslapado no solamente esta relación trabajo-hogar, sino que ahora el trabajo y el hogar son lo mismo. Y parte de este análisis que hacemos abogados, internacionalistas y economistas de la Universidad de Anáhuac, a través de esta propuesta que hacemos del home office, una nueva revolución industrial, es que estamos reacomodando económicamente muchas cuestiones laborales, pero también estamos teniendo una serie de cambios sociales muy importantes como los tuvimos en su momento con la revolución industrial del siglo XIX. Y bueno, obviamente darle las gracias a Editorial Bosch, al sello Wolters Kluwer, que es una de las editoriales más prestigiosas en Europa, que se está vendiendo este libro también en España y en México, y que implica un cambio demográfico, porque ahora estamos yendo de la ciudad, no quizás al campo, pero hacia otras zonas. Estamos teniendo evidentemente un cambio social en la relación trabajo-familia. Estamos viendo beneficios ambientales, contrario a la explotación irracional de recursos, ahora vemos una movilidad mucho más sana y la reducción de contaminación. Podemos ver que se está disminuyendo en alguna medida el tema de la burocracia y se puede optimizar la impartición de justicia. Y creo que estas grandes preguntas que te estamos planteando, pues están ahí en el libro con una serie de expertos que hablan acerca de estos temas y de las muchas aristas que podemos analizar. Ahora bien, hay una reducción significativa. Hay trabajos que no se pueden hacer en home office, ¿no? Los doctores, por ejemplo, hay cosas de teletrabajo, pero no en general. O sea, el hospital tiene que seguir teniendo doctores, bomberos, policías, pues muchos periodistas, obviamente, también están acá. Hay muchos trabajos que no se pueden hacer en home office, pero de los que sí se pueden, pues parece que cada vez es una mayoría. Y mucha gente se pregunta, Laura, ¿y qué pasa con la interacción social? Porque hay chavos que a lo mejor ya no van a conocer un poco el café de la oficina, ¿no? Que tiene una interacción social. Somos seres sociales por naturaleza. El vamos a juntarnos para alguna fiesta o hoy no porque hay COVID, insisto, pero esta cuestión de socializar y de no aislarnos, ¿cómo lo están viendo ustedes? Y es precisamente lo que te decía, que no deberíamos de pensar el home office vinculado con el encierro. 70% de los trabajos de oficina pueden realizarse remotamente, pero no necesariamente tienes que combinarlo en tu casa. O sea, yo llevo 5 años, 6 años haciendo home office y la verdad es que es muy cómodo poderlo hacer desde una cafetería o hacerlo en casa de tus papás o hacerlo en distintos lugares o en distintos momentos o en distintos horarios y por eso no se ve disminuida tu productividad. Y en México tenemos además un contraste muy significativo. 50% de los trabajos de la economía mexicana son físicos. Entonces creo que tenemos que buscar esta mancuerna en donde el home office sea la solución para muchos de los problemas que tenemos, pero no es que nos cambiemos totalmente al home office o que dejemos de ser, como tú dices y como decía Aristóteles, hombres o seres humanos que somos sociales por naturaleza. Es un motor el home office, pero no quiere decir que nos aislemos y que no salgamos de nuestras casas. Lo que pasa es que vamos a interactuar de una manera diferente. Por ejemplo, las mujeres ahora en el tema de la pandemia, pues estamos en riesgo de seguir participando en el mercado laboral. Ayer la CEPAL daba a dar unas cifras alarmantes, en donde decía que alrededor de 10 millones de mujeres en América Latina iban a salirse del mercado laboral porque no podían continuar en labores de ciertos sectores como hotelería, como comercio, como educación, y combinarlo con la función que ahora estamos haciendo en nuestros casos con el tema de la educación. Y el home office es la combinación que te lo permite, o sea, podría ser un motor para convertirse en una forma o una herramienta para disminuir estos rezagos. Lo mismo con el tema de movilidad, o sea, tenemos ciudades que son
catastróficas en más de un sentido, que son altamente contaminantes, que son estresantes, y ahora se podría liberar muchísimo el tráfico, como lo hemos visto en estos días, ayudar al medio ambiente, pero no por eso vamos a perder este contacto humano, sino que lo vamos a tener en otros momentos. Y parte de lo que decimos en el libro, y ahí hay varios estudios y los invito a que lo vean, es que no funciona para todo el mundo el home office. O sea, hay sectores de la población, por ejemplo, la gente de 20, 25 años que sí quiere ir a oficinas, los millennials que no quieren ir a las oficinas, las personas que son más de 55, 60 años que sí quieren ir a las oficinas de manera híbrida, y se hace un análisis por sector de la economía y por edades acerca de a quién le funciona el home office y por qué. En el tema laboral, estrictamente en los derechos laborales, hay dos visiones. O sea, la que tenía Facebook en un momento que sí estaba muy manchada. O sea, ay, ¿sabes qué? Como ya no vienes, te voy a pagar menos, ¿no? O sea, ya no gastas en transporte, ya no gastas en tal cosa, ya como que la fue matizando, pero las primeras sí eran un tanto como radicales. Hasta la otra también radical de parte de los trabajadores que dicen, es que me tienes que pagar hasta el asiento, hasta el café, el agua, todo lo que yo esté utilizando me tiene que ser pagado por el patrón. ¿Qué busquen ahí? ¿Cuál es el justo medio, Laura? Pues tenemos un capítulo precisamente de relaciones laborales y se habla acerca de cuáles son los riesgos y cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones y derechos tanto de empresas y de trabajadores, cuál es la forma ideal efectivamente de reducir costos sin dañar derechos que ya tienen algunos de los empleados, y si esto incrementa o no la eficiencia de las empresas y su productividad, obviamente. Pero lo que nosotros vemos es un flechazo a través de la iniciativa y la reforma que entró en vigor en enero en nuestro país acerca de la importancia que va a tener esto, cómo van a ser los nuevos contratos individuales de trabajo, qué condiciones vas a negociar. Y yo creo que es justo este punto intermedio en donde el empresario no es un lobo que te va a comer y por otro lado tú no eres Caperucita que siempre te vas a portar bien. Y creo que en el sentido en el que va el libro y lo que propone aquí nuestros colegas abogados laboralistas que participaron en el mismo, es justo el qué derechos y obligaciones deben de estar y cómo vas a fijar, por ejemplo, la supervisión y cómo vas a cualificar la productividad de tus trabajadores. Entonces creo que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Efectivamente, por ejemplo, con el tema de Facebook, ellos habían dicho, pues si yo te doy un bono por vivir en Silicon Valley y ahora ya no vas a estar ahí, pues no tienes razón de hacer ese bono y entonces pues tu salario va a ser menor porque tú vas a poder estar en otros lugares. Incluso ha habido una migración en Estados Unidos a zonas como Miami o se han ido a Austin porque la calidad de vida es muy similar pero con un costo mucho menor. Y aquí también lo vemos, o sea, en Ciudad de México muchas personas se han ido a la zona conurbada, ya no están en la Roma, en la Condesa, en Polanco, sino que dicen, bueno, me puedo ir a otras zonas periféricas que son mucho más accesibles en cuestión de costos y puedo seguir realizando mi trabajo. Hay un tema que también llega a preocupar en el asunto del home office. Hay que también tomar en cuenta que esta nueva revolución industrial tiene muchos luditas al mismo tiempo, ¿no? Que se está, todo va a estallar, va a valer, etcétera. Entonces es muy interesante analizarlo, pero he escuchado mucha gente que dice es que vas a tener una sobreoferta, como ya la hay, por cierto, pero vas a tener una sobreoferta y cada vez vas a empezar a pagar menos y menos y menos con el asunto del home office. Ponen mucho el ejemplo de una página de internet, y hay muchas como esa, que se llama Workana, en donde tú te metes a Workana y ahorita puedes contratar diseñadores gráficos, videastas, arquitectos, no sé, muchas profesiones que se pueden realizar vía home office y que necesitas un freelancer, lo puedes contratar y compite el de Argentina con el de Colombia, con el de Perú, con todos, y al final terminas con costos realmente muy, muy bajos en comparación a los costos que te daría contratar a alguien en otra vía. ¿Qué me dices de eso? El riesgo de que de repente haya tanta oferta o tantas personas que puedan llegar a hacer home office que a lo mejor el costo del mercado laboral se vaya más hacia abajo. Lo que sucede, Luis, es que las crisis hacen que la competencia sea brutal, porque aquí estamos además hablando de una depresión, por así decirlo, de la economía, una contracción. Entonces sí, te vas a encontrar con un mercado laboral mucho más competitivo y también como empresa mucho más enriquecedor, porque como tú bien dices, puedo contratar a personas de otras regiones, puedo tener la misma eficiencia mejor y la productividad no se va a ver disminuida, entonces voy a tener grupos de trabajo mucho más enriquecedores. El problema es hacia dónde queremos ir nosotros, o sea, el tema, y por eso te decía que COVID es un detonante, es que ya los millennials iban hacia allá,
los pandemians ya van hacia allá, en donde estamos hablando no solo de conocimiento o de expertise, sino también de competencias y habilidades. Y yo creo que es en donde nos tenemos que replantear todos los profesionistas qué es lo que estamos dando como un plus. O sea, este ejercicio que estamos haciendo nosotros a través del libro es una muestra clara del trabajo que se puede hacer interdisciplinario y a través de home office. El libro se publicó en España, se editó en España y nosotros nunca nos reunimos. Es más, yo tuve una videollamada con el coordinador, con Luis Felipe Llanos, y esa fue nuestra interacción. Todo lo demás fue a través de redes sociales. Pues ahí está el asunto sumamente polémico, muchísimos mensajes que nos están llegando sobre el tema. Nos dicen en internet, pues que un home office también se puede hacer en un hotel o en alguna playa, o gente que se fue y entonces no están siendo tan productivos. Bien polémico este asunto, ¿no? Porque sí nos pega un poco de la culpabilidad de que si estás en una playa, por ejemplo, a lo mejor no estás haciendo bien el home office, pero pues igual sí, da igual. Es que es una cultura laboral y ¿Sí? es lo que tenemos que cambiar. Unamuno decía que el progreso consiste en el cambio. Y efectivamente, o sea, si eres más productivo, y eso ha sido un debate que se ha tenido desde hace unos 15 o 20 años, porque tienes una jornada laboral establecida de 9 a 2 y de 4 a 7. O si terminabas antes, ¿y qué hacías? ¿No? Entonces empezabas a distraer a los demás o empezabas a hacer otras cosas que no te correspondían. Y entonces se hablaba acerca de estas famosas horas de escritorio que no se ejecutaban realmente. O al revés, la competencia del que llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche y tú lo querías matar como colega. Entonces es una cuestión de cultura laboral, no porque yo esté dando la clase en medio de la playa, quiere decir que no esté dando bien mi clase. El problema es que la gente quiere que te veas sufriendo y que te veas como muy profesional y que tiene que estar el libro atrás porque si no parece que estás de fiesta, cuando no necesariamente lo es. El home office no es estar conectado los 7 días a la semana, las 24 horas. Por eso se confunde mucho con el tema del encierro y eso ha hecho que en lugar de ver las ventajas que ha tenido el home office, ha sido como este tema del cansancio. Pasamos por eso que decía de la euforia a sentir que ahora ya estamos con tecnoestrés. Sí, totalmente, ¿no? Y también hay una saturación y poder regular y que te puedas desconectar en algún momento y el asunto de que va cambiando pues en torno a la cultura laboral. ¿Dónde podemos encontrarlo, Laura Coronado, doctora? Llévenlo, está en Amazon, pásele, para la amiga, para la novia, para todo, yo estoy como en el centro, está en Amazon, está en Gandhi, está en Porrúa, en la página en México de Wolters Kluwer, que es Smarteca, que se la super recomiendo, porque además se puede bajar el ebook y se puede editar y puedes hacer comentarios, entonces para estudiar sobre el mismo está muy padre. Y lo pueden también a través de plataformas como Kindle, ver el libro en todas estas plataformas. Muchísimas gracias, doctora Laura Coronado. ¿Te seguimos en tu red? Sí, por favor, @soy Lau Coronado y por favor compártenme sus experiencias. Por favor, ahí estamos. Gracias, es la doctora Laura Coronado. ¿Cómo le ha ido a usted con home office?